Vamos a fijarnos ahora en la masa de gastos del presupuesto público y en cada uno de los capítulos que la conforman. Dentro del capítulo 1, gastos de personal, se deben contabilizar todos los gastos relacionados con retribuciones, cotizaciones a la seguridad social y otros gastos de tipo social que tenemos con los empleados públicos. Por citar algún ejemplo, aquí estarían los sueldos y cotizaciones de médicos, militares, policías, profesores, cantidad de puestos de trabajo de personas que han accedido al empleo público vía oposición o alguna de las otras vías legales contempladas. En el capítulo 2, gastos en bienes y servicios, contabilizaremos las compras de bienes y servicios dedicados a prestar algún servicio público, alquileres, consumos, etc. En el capítulo 3 se contabilizarán los gastos financieros generalmente relacionados con intereses de préstamos que han sido solicitados y que hay que retribuir por esta vía. En el capítulo 4, denominado transferencias corrientes, se contabilizarán las salidas de dinero destinadas a terceras personas o entidades con el concepto de subvenciones que generalmente tienen como objeto el que esas entidades eh, presten algún servicio a la ciudadanía. El capítulo 5, denominado contingencias e imprevistos, precisamente está para contemplar aquellas situaciones que no hayan podido ser previstas en un presupuesto público, pero que a lo largo de la historia pues, han ido surgiendo, como son, por ejemplo, las situaciones de pandemia o unas catástrofes naturales. Todos los gastos que se deban contabilizar con ocasión de esas circunstancias deben ir a este capítulo. En el capítulo 6, denominado inversiones reales, se contabilizarán las compras, generalmente adquisiciones de elementos que suponen inversión. La duración de esas inversiones generalmente va a ser superior a un año como mínimo y normalmente muchos más años. Hospitales, centros de enseñanza, incluso jardines, carreteras, autopistas, etc. El capítulo 7, transferencias de capital, también supone salida de dinero que se entrega a otras entidades, pero en ese caso a esas entidades se les encarga que desarrollen proyectos de inversión. El capítulo 8, variación de activos financieros, en este caso también supone salida de dinero y se produce cuando le prestamos dinero a otras personas, supuestamente nos lo devolverán en el futuro, pero cuando se lo prestamos es una salida de dinero, o habiendo hecho inversiones en acciones o en productos financieros cuando éstas pierdan valor. El capítulo 9, variación de pasivos financieros, recoge la contabilización de las devoluciones de préstamos solicitados a entidades bancarias u otras entidades en el momento en el que son devueltos. Pasamos ahora al capítulo de ingresos. En el apartado de ingresos también tenemos 9 capítulos y cada uno de ellos refleja una situación inicialmente diferente, pero en todos los casos suponen entrada de fondos o dinero a la administración pública. El capítulo 1, impuestos directos, recoge todos aquellos impuestos organizados a través de una ley y que en general se calculan utilizando procedimientos proporcionales a la capacidad económica del sujeto que tiene que pagar esos impuestos. Es decir, aquellas personas que tienen una capacidad económica o unos rendimientos inferiores o escasos tendrán que aportar poco o nada como impuestos directos. En cambio, aquellas personas que tienen una gran capacidad económica o una gran capacidad de generar rendimientos van a tener que ingresar por la vía de impuestos directos mayor cantidad de dinero en la hacienda pública. En el capítulo 2, impuestos indirectos, contabilizaremos los ingresos de una administración pública provenientes de impuestos que no tengan relación directa con la capacidad económica del contribuyente. Por ejemplo, el IVA. El IVA, si suponemos que es un 21%, es un 21% para todo el mundo, sea la persona que lo pague una persona con gran capacidad económica o con pequeña capacidad económica. Capítulo 3, tasas, precios públicos y otros, como contribuciones especiales, etc. Aquí se contabilizarían los pagos por determinados servicios que presta la administración pública, como puede ser el agua, la recogida de basuras, las entradas a las piscinas o cosas por el estilo. En el capítulo 4, transferencias corrientes, bueno, aquí se produce una recepción de dinero, se contabilizarían las recepciones de dinero vía subvenciones que una administración pública recibe de otras entidades y que generalmente este dinero se recibe para
para financiar gastos corrientes. En el capítulo 5 se contabilizan ingresos derivados del uso o del alquiler de los elementos patrimoniales propiedad de la administración pública, vía alquileres, vía rentas. Aquí se puede dar el caso de que una administración pública, entendamos por ejemplo un ayuntamiento, es propietario de X número de viviendas y X número de lonjas de negocios, y lo que hace es alquilarlas a personas para vivir o a personas para montar sus negocios y les cobra una renta mensual. Pues esos alquileres se contabilizarían en el capítulo 5. En el capítulo 6 contabilizaremos la venta de elementos de inversión. Si una administración pública propietaria de una carretera le quiere vender esa carretera a otra administración pública, el importe recibido por esa transmisión se contabilizaría aquí. También puede darse el caso, se ha dado en muchas ocasiones casos de ayuntamientos que eran propietarios de 100, 200, 3.000 pisos, los han vendido a entidades incluso privadas percibiendo un dinero. Bueno, pues ese importe que reciben por la venta de inmovilizados se contabilizaría en el capítulo 6. Capítulo 7. Transferencias de capital. Aquí se contabiliza la entrada de dinero que tiene una administración pública vía subvenciones, que generalmente las va a recibir de otra administración pública, para dedicarla a proyectos de inversión. En el capítulo 8, variación de activos financieros, aquí contabilizamos la entrada de dinero proveniente, por ejemplo, de cobros de dividendos de acciones de las que sea propietaria la administración pública o devoluciones de préstamos o anticipos a personal que en su momento pudo hacer esa administración pública. Y en el capítulo 9, variación de pasivos financieros, se contabiliza el ingreso que le supone a una administración pública la recepción de un préstamo o cuestiones similares.